Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de música y vamos a viajar hacia el estado de Kentucky, no muy lejos de Tennessee, porque hoy toca hablar de música country dentro de esta serie de vídeos que se llama Una discoteca imprescindible. Es una serie de vídeos en la cual hablo acerca de músicos que me parecen imprescindibles y que deben estar en cualquier discoteca que se precie, y desde luego están en mi propia discoteca, y por eso hablo de ellos y los traigo aquí al canal. Y hoy toca hablar, como digo, de música country. Y es que durante varios años, a mediados de la primera década del siglo XXI, yo presenté en Nashville, en una emisora que se llamaba la WRVU, en Nashville, en la Universidad de Vanderbilt allí, un programa de country clásico en el que trataba de dar salida, dar publicidad, recordar, sacar a veces del olvido a músicos de country clásicos que estaban ya por aquel entonces olvidados por la industria de Nashville, y a este cantante, que no es que estuviese del todo olvidado, pero bueno, ya no se le escuchaba tanto como durante los años 80, pues lo solía poner bastante en ese programa que se llamaba Music City USA, en el que también tuve la oportunidad de entrevistar a algunas figuras del country que todavía estaban vivas en aquellos momentos y que se encontraban disponibles y con ganas de conversar acerca de sus carreras y de su música. Gente como Jimette Brown, como Billy Walker, por ejemplo. Pero bueno, desgraciadamente, cuando llegué a Nashville, este hombre del que voy a hablar hoy ya no estaba vivo, sino que nos había dejado hacía bastantes años. Me refiero a Keith Whitley. Aquí está Keith Whitley en la portada de este disco, RCA Country Legends, las leyendas del country de la RCA. Ahí lo vemos en esa fotografía en blanco y negro con su guitarra abriendo el disco. Pues tenemos otra fotografía suya mirando desde abajo un poco hacia el horizonte. Keith Whitley, uno de los grandes cantantes, una de las grandes figuras de la música country de los años 80, esos nuevos tradicionalistas o new traditionalists que de alguna manera reaccionaban contra la deriva pop de gran parte del country de los años 70 y 80 y buscaban inspiración en las raíces de la música country y en cantantes anteriores a ellos. En el caso de Keith Whitley, pues especialmente en la música de Lefty Frizzell y en la música de Merle Haggard. Su muerte en pleno éxito lo convirtió a Keith Whitley en todo un icono. Y aquí tengo que dar las gracias a una persona muy importante, al menos para mí, y yo creo que muy importante también en la divulgación de la música country a través de la radio en España, allá por los años 80 y 90, porque entonces yo escuchaba un programa que salía en Radio 3 de Radio Nacional de España, presentado por Joan Tortosa desde la ciudad de Barcelona, y se llamaba aquel programa Country Express. Y en ese programa es donde escuché por primera vez la música de Keith Whitley, que me pareció absolutamente maravillosa. Así que si por alguna casualidad de la vida Joan Tortosa está viendo este vídeo, le doy las gracias. Moltes gràcies, amic, porque desde luego ese programa Country Express era un programa magnífico en el cual yo entré de lleno en la música country y descubrí a muchos cantantes, entre ellos este hombre que aquí está, Keith Whitley, que nació, algunas fuentes dicen que en 1954, otras en 1955, pero en todo caso nació a mediados de los años 50 en el medio rural de Sandy Hook, en el estado de Kentucky, no demasiado lejos de aquí, y su interés por la música y su interés por el country específicamente le venía de sus padres, que tenían en su casa una interesante colección
de discos de Hank Williams, de George Jones, de Lefty Frizzell. Y este último, Lefty Frizzell, que algún día tendrá que pasarse, por supuesto, por esta discoteca imprescindible, este último, Lefty Frizzell, sería para Keith Whitley una influencia importante, como lo fue también para cantantes como George Strait, como Randy Travis y, por supuesto, también para Merle Haggard. Keith Whitley, eso sí, se inició en el bluegrass, ese estilo de música country acústica, bastante jazzística, de la cual fue pionero uno de los grandes músicos de Kentucky, el mandolinista Bill Monroe. Ahí, en esa música tan de Kentucky, se inició Keith Whitley, apareciendo en la televisión local cuando era todavía un niño. Posteriormente formaría su primera banda, los Lonesome Mountain Boys, los chicos de la montaña solitaria, un nombre muy de bluegrass realmente para esta banda, en la que tocaba también Ricky Skaggs, que se convertiría con su mandolina y su voz en otro grande del country en los años 80. Entonces las carreras de Keith Whitley y de Ricky Skaggs se inician prácticamente en el mismo lugar y de la misma manera. El bluegrass, además, era el medio en el cual dieron sus primeros pasos ambos, Keith Whitley y Ricky Skaggs. Bluegrass, que por supuesto está relacionado con Kentucky, está relacionado con Bill Monroe, con músicos como Lester Flatt y Earl Scruggs, como los Stanley Brothers, los hermanos Stanley, Ralph y Carter, que por supuesto uno de estos hermanos Stanley, Ralph Stanley, sería muy importante en la carrera de Keith Whitley, porque el sonido de esta banda primeriza de Keith Whitley, los Lonesome Mountain Boys, estaba muy influido por el de los Stanley Brothers. Y en el año 1970, Ralph Stanley, uno de los dos Stanley Brothers, escuchó a Keith Whitley y a Ricky Skaggs cantando temas de los propios Stanley Brothers y se quedó muy impresionado y los invitó a unirse a su banda. Tenía más o menos 15 o 16 años Keith Whitley cuando esto ocurrió, y Whitley tocaría con Ralph Stanley, sus Clinch Mountain Boys, los chicos de la montaña Clinch, durante varios años, hasta que en 1978 se unió a J.D. Crowe and the New South, que era una banda de bluegrass más progresiva, que le ofrecía mayor libertad a Keith Whitley para explorar sus diferentes intereses musicales, que no se centraban solamente, como veremos, en el bluegrass. Y llegó Keith Whitley a grabar, a hacer giras con J.D. Crowe and the New South, y también llegó a tocar incluso con esta banda en Japón. Es decir, que las giras no se circunscribían solo a los Estados Unidos o al sur de los Estados Unidos, sino que también llegó a viajar fuera de los Estados Unidos y llegó a tocar en Japón con J.D. Crowe and the New South. Años después, cuando Keith Whitley en Nashville se acercó a un estilo de country más clásico, esos nuevos tradicionalistas de los años 80, un estilo de country más alejado de todo lo que tenía que ver con el bluegrass, Keith Whitley trataría de minimizar el papel del bluegrass en su carrera porque no quería que lo encasillasen en un estilo solamente, porque cuando Keith Whitley llega a Nashville en los años 80, hacia mediados más o menos de los años 80, estaba reconocido como un músico de bluegrass y se suponía que lo que tenía que tocar era bluegrass, pero a él le interesaba otro tipo de música más que el bluegrass, y entonces trata de minimizar el papel de este estilo en su carrera y en su formación musical, lo cual también es un poco injusto desde muchos puntos de vista, porque su formación en el bluegrass fue muy importante para activar su carrera. Leamos algunas cosas que Keith Whitley dijo en Nashville en cuanto a su formación musical, tratando de minimizar el papel del bluegrass, que por cierto, también es cierto que le interesaban otros estilos de música, con lo cual no estaba mintiendo
Keith Whitley, pero quería de alguna manera poner énfasis en otro tipo de country que a él le interesaba personalmente más que el bluegrass. Y dijo en una entrevista lo siguiente: mucha gente piensa que mi carrera empieza con el bluegrass, pero eso no es cierto. Empecé haciendo casi exactamente lo que hago ahora. Mi madre tenía discos de Lefty Frizzell y Hank Williams. Ese es el tipo de música que empecé a tocar y fue siempre, siempre lo que quise hacer. Pasé por un periodo en el que toqué en una banda de rock and roll, supongo que de rockabilly, pero no entré en el bluegrass hasta los 14 años. Me metí en el bluegrass como una manera de entrar en una banda. No podía formar una banda de country. En Sandy Hook, en Kentucky, donde nació, no había guitarristas steel, no había baterías, pero había muchos músicos de bluegrass excelentes. Empecé a escuchar bluegrass y aprendí a apreciarlo, y el grupo que más me gustaba eran los Stanley Brothers. Entonces entra Keith Whitley en el bluegrass, viniendo de un country más clásico, no necesariamente bluegrass, viniendo de un country como el de Hank Williams, como el de Lefty Frizzell, por ejemplo. Y entra en el bluegrass porque realmente era la música que le daba la oportunidad de estar en una banda y de curtirse como músico en su Kentucky natal. Interesante que el grupo que más le gustase fuesen los Stanley Brothers, porque sería a través de Ralph Stanley como tendría una de sus primeras oportunidades profesionales más importantes y formativas más importantes también. Pero a pesar de todo, parece que en la banda de Ralph Stanley, Keith Whitley tampoco se encontró nunca totalmente a gusto, porque en una entrevista dijo lo siguiente acerca de esos años que pasó con los Clinch Mountain Boys de Ralph Stanley. Solía conducir mucho cuando estaba en su banda, después de conseguir mi permiso de conducir. Bueno, menos mal que fue después de conseguir el permiso de conducir y no antes. Llevaba conmigo mucha música de Lefty Frizzell, George Jones y Merle Haggard. A Ralph no le interesaba ningún otro estilo de música. Le gustaban algunos cantantes de country como George Jones y Porter Wagoner, que Porter Wagoner además tenía mucha influencia del bluegrass, con lo cual tiene sentido, es comprensible que a Ralph Stanley le gustase Porter Wagoner. Le gustaban a Ralph Stanley algunos cantantes de country como George Jones y Porter Wagoner, pero además de ellos, generalmente solo se escuchaba bluegrass en el autobús, así que yo me sentía como un prisionero. Eso suena un poco dramático, pero así se sentía Keith Whitley, conduciendo el autobús en el que se realizaban las giras con el grupo de Ralph Stanley y escuchando sobre todo bluegrass en ese autobús porque al líder de la banda, a Ralph Stanley, solamente le interesaba el bluegrass y poco más. Así que integrarse en la banda de J.D. Crowe, el New South, el Nuevo Sur, fue sin duda un paso en la dirección correcta para Keith Whitley. ¿Por qué? Porque J.D. Crowe tenía una visión mucho más abierta del bluegrass que Ralph Stanley, que era mucho más purista dentro del bluegrass. J.D. Crowe era mucho menos purista, era más progresivo y tenía una visión más abierta del bluegrass. Y el disco de 1982 para Rounder Records, que se titula Somewhere Between, tiene un sonido claramente country, más eléctrico, menos acústico. Es más country y menos bluegrass. Y esto es importante para Keith Whitley, porque a Whitley le gustaba este estilo de country más eléctrico, menos acústico. Y Whitley en ese disco, Somewhere Between, del año 1982, canta muchos de los temas. Y eso fue lo que atrajo la atención de la industria de Nashville. De repente está este cantante, Keith Whitley, que canta en este disco de J.D. Crowe y que
tiene un estilo más cercano al country, más alejado del bluegrass, y ahí es donde empieza Keith Whitley a alejarse un poco del bluegrass y a crear su propio sonido, basado por supuesto en la música de Merle Haggard, sobre todo en la música de Lefty Frizzell, como veremos. Pero el éxito de Keith Whitley como cantante solista de country no ocurrió de la noche a la mañana. En 1984, su amigo Ricky Skaggs, que había iniciado su carrera tocando con él en el mismo grupo, los Lonesome Mountain Boys en Kentucky, Ricky Skaggs en 1984 ya era una estrella en Nashville. Así que Keith Whitley se estableció en Nashville con la intención de seguir los pasos de Ricky Skaggs. Por supuesto, todavía en esos momentos Nashville tenía mucha importancia como centro de grabación, como centro de difusión de la música country, mucho más del que tiene hoy en día, todo hay que decirlo. Una llamada del productor Norro Wilson acabó animando a Keith Whitley a mudarse a Nashville y allí logró un contrato precisamente con este sello, con la RCA, con RCA Records. Sus primeras grabaciones, eso sí, no tendrían demasiado éxito. Grabó un álbum de unas cuantas canciones que está muy bien desde mi punto de vista y que se titula Hard Act to Follow, pero eso no tuvo demasiado éxito y aún así es música muy interesante. Algunos de los temas se pueden encontrar en recopilaciones de lo mejor de Keith Whitley, pero en su momento no tuvo el éxito que a Keith Whitley le hubiese gustado y que a la RCA le hubiese gustado. Pero una canción de su segundo álbum, el álbum se titula From LA to Miami, desde Los Ángeles a Miami, una canción de ese segundo álbum que se titula Miami, Miami, un juego de palabras entre el nombre de la ciudad Miami o Miami y el nombre de mujer Amy, entró en el top 15 y ese es el inicio de la subida bastante rápida a partir de entonces al estrellato de Keith Whitley. Empezó Keith Whitley a insistir en tener un papel más importante en la producción de sus grabaciones. Hasta entonces no había tenido un papel en absoluto, tenía que grabar lo que los productores le decían, pero a partir de entonces empezó a insistir, a exigir que él quería tener un papel más importante en la producción de sus grabaciones y entonces es cuando empiezan a llegar éxitos mayores, como por ejemplo 10 Feet Away, Homecoming 63 o Hard Living, todos ellos en un estilo de country más clásico, más cercano a los sonidos de Merle Haggard, de Lefty Frizzell, y con una voz muy reconocible, muy personal, que es esa voz suave, grave, bien modulada de Keith Whitley, que por supuesto recuerda mucho al estilo de Lefty Frizzell, estilo que influiría en Merle Haggard, por ejemplo, que es otro de los referentes de Keith Whitley y de muchos de los nuevos tradicionalistas de los años 80, como George Strait, como Marty Stewart, como Randy Travis, por ejemplo, Rodney Crowell, bueno, muchos otros. 1988 es un año importantísimo para Keith Whitley, porque es ahí donde comienza una tetralogía de números 1 que grabó en colaboración con el productor Garth Fundis. Canciones importantísimas dentro del repertorio de Keith Whitley, canciones que, por supuesto, todavía se recuerdan hoy en día, como Don't Close Your Eyes, no cierres tus ojos, When You Say Nothing at All, cuando no dices nada de nada. Esta canción tendría varias versiones posteriores a cargo de otros
artistas, pero la versión original llegó al número 1 en la voz de Keith Whitley. I'm no stranger to the rain, no soy un extraño a la lluvia, o no soy un extraño para la lluvia, una de las canciones más clásicas de Keith Whitley, canciones tristes, canciones melancólicas en algunos casos, como esa, y una de mis favoritas que es I Wonder Do You Think of Me, me pregunto si piensas en mí, canción que sería de hecho un número 1 póstumo, porque Keith Whitley murió en el año 1989 y no llegó a ver ese número 1 de I Wonder Do You Think of Me, que es una verdadera maravilla. Es una canción que recuerdo que cuando Joan Tortosa la puso en su programa Country Express, y yo no lo había escuchado nunca antes, me pareció una verdadera maravilla. Y fue la canción que me hizo buscar discos de Keith Whitley. Keith Whitley, por cierto, se había casado con la también cantante Lorrie Morgan, la hija de George Morgan, uno de los grandes cantantes de country de los años 40 y 50, que bueno, tuvo éxitos como Candy Kisses, por ejemplo, A Room Full of Roses, Almost. Bueno, pues su hija, Lorrie Morgan, se casó con Keith Whitley. Sus discos estaban teniendo éxito, tenía muchísimos contratos para tocar en directo, pero por desgracia, como ya he dicho, esto no duraría, porque su adicción al alcohol pondría trágicamente fin a su vida y a su carrera. Si en 1988 empieza esa tetralogía de números 1 en las listas de country para Keith Whitley, el 9 de mayo de 1989 se pone fin a su vida de una manera trágica, cuando su cuñado lo encuentra muerto en su casa y se determina que la razón de su fallecimiento es una sobredosis de alcohol. Desde luego, Keith Whitley tenía varios problemas personales, varios demonios interiores, problemas con la bebida, una adicción tremenda, terrible, que acabaría de esa manera tan trágica con su vida en uno de los momentos de mayor éxito de su carrera. Y lo que es curioso es que la tradición nos dice que el Cid consiguió ganar una batalla después de muerto. Vaya usted a saber si eso es cierto o no, pero eso nos dice la tradición. Y Keith Whitley, después de muerto, también seguiría teniendo éxitos en las listas. Varios éxitos de Keith Whitley son éxitos póstumos. No solamente I Wonder Do You Think of Me, que es una verdadera maravilla, sino también una canción con un toque muy western swing, muy jazzístico, muy de swing, realmente, que se titula It Ain't Nothing, no es nada. Y también algunos duetos con Lorrie Morgan. Creo que el de Lorrie Morgan es un dueto de estos electrónicos, estos en los que entra la tecnología, que no grabaron juntos. Y con Earl Thomas Conley también. Este de Earl Thomas Conley sí que es un dúo que creo que sí grabaron juntos en el estudio. Pues esos duetos con Lorrie Morgan, con Earl Thomas Conley, llegaron al número 1, tuvieron éxito después de la muerte de Keith Whitley, y también después de su fallecimiento se publicaría una serie de álbumes póstumos, grandes éxitos, tributos incluso de otros artistas que se vieron influidos por la música y por la figura de Keith Whitley. El propio Keith Whitley definió su arte con estas palabras que yo creo que son muy reveladoras. Dijo Whitley en una ocasión: soy un cantante emocional, me implico completamente, no me entero de lo que ocurre a mi alrededor cuando canto. He sido así desde niño. Muchas veces me meto tanto en una canción que incluso rompo a llorar. La emoción es algo que desde luego proyectan las
canciones y las interpretaciones de Keith Whitley, que a mí me parece realmente uno de los grandes, ya no solamente entre los nuevos tradicionalistas de los años 80, sino uno de los grandes de toda la historia de la música country, porque era un hombre que tomó varias tradiciones, el honky tonk, el country más clásico, el bluegrass también, porque, bueno, hay algunas grabaciones incluso en sus discos más country que tienen toques bluegrass también. I Wonder Where You Are Tonight es un buen ejemplo de esto. Uno de los grandes, desde luego, Keith Whitley. Si ustedes no lo conocen, mi intención con este vídeo es acercarles la figura y la música de Keith Whitley y animarles, invitarles a que descubran su música. Y si ya lo conocen, pues que desempolven sus discos de Keith Whitley y los pongan de nuevo, porque desde luego vale muchísimo la pena. Para entrar en la música de Keith Whitley sería posible conseguir los pocos discos que grabó en vida, sobre todo en los años 80. Discos como, ya he dicho, A Hard Act to Follow, LA to Miami, Don't Close Your Eyes, I Wonder Do You Think of Me. Hay un disco póstumo con demos y con temas inéditos titulado Kentucky Bluebird, pero eso es por supuesto algo recomendable. Todos los discos de Keith Whitley a mí me parece que tienen interés, pero si quieren entrar de una manera más directa en su música, escuchando lo que se ha considerado lo mejor de su producción, hay dos discos que desde luego les recomiendo. Uno de ellos es el que ya he mostrado aquí, esta recopilación de RCA Country Legends, las leyendas del country de la RCA, Keith Whitley. Aquí aparece también una fotografía de Keith Whitley pensativo en la parte de atrás, y aquí tenemos algunos de sus grandes éxitos, incluyendo su nueva versión de una canción relacionada con su gran ídolo, que era Lefty Frizzell, una canción llamada I Never Go Around Mirrors, nunca paso por delante de espejos, que es una verdadera maravilla de canción en la versión original de Lefty Frizzell. También Merle Haggard hizo su propia versión, pero la versión de Keith Whitley es realmente notable. Y pues aquí están éxitos como Don't Close Your Eyes, When You Say Nothing at All, I'm No Stranger to the Rain, I Wonder Do You Think of Me. Tenemos también el dúo con Earl Thomas Conley, que se titula Brotherly Love, Amor de Hermanos. Till a Tear Becomes a Rose, hasta que una lágrima se convierta en una rosa, que es ese dueto electrónico tecnológico con su esposa Lori Morgan. Hay una buena versión del Pick Me Up on Your Way Down de Charlie Walker. 10 Feet Away, uno de sus primeros clásicos, también está aquí. Bueno, este es un buen disco, una muy buena recopilación para entrar en la música de Keith Whitley. Y después tenemos también The Essential Keith Whitley, lo esencial de Keith Whitley, que es también una recopilación que yo creo que se complementa muy bien con la anterior. Tenemos Turn Me to Love, A Hard Act to Follow, de ese primer disco que no tuvo demasiado éxito. Una canción que a mí me gusta mucho, que se titula If You Think I'm Crazy Now, You Should Have Seen Me When I Was a Kid. Es decir, si piensas que estoy loco ahora, deberías haberme visto cuando era un niño o cuando era joven. Buen tema, desde luego. Aquí está la versión de I Wonder Where You Are Tonight, que es una canción que solía cantar Mac Wiseman. Y bueno, algunas sí que se repiten. Está 10 Feet Away, su primer éxito, su primer tema que entra en el top 15, que es Miami, Miami. Está aquí también, Homecoming 63, y después algunas pequeñas maravillas como It Ain't Nothing, que he comentado que tiene un pequeño toque de western swing, y una canción que a mí siempre me ha gustado mucho de Keith Whitley, que se llama I'm Over You. Te he superado, o sea, he superado tu recuerdo, ya no pienso en ti, I'm over you. Estos dos discos, The Essential Keith Whitley y RCA Country Classics,
me parecen dos discos muy buenos para entrar en la música de Keith Whitley. Y si les gustan, pues desde luego busquen los demás, porque desde mi punto de vista Keith Whitley nunca ha grabado un disco malo. A alguno de ellos le puede gustar más o menos. Es posible que haya canciones que le gusten más que otras. Algunas se acercan más al pop que otras. Algunas tienen unos arreglos más ochenteros que otras, pero en general Keith Whitley es uno de los grandes de esa época. Y uno de los grandes, ya digo, no solo entre los nuevos tradicionalistas, sino también dentro de toda la historia del country. Y vale muchísimo la pena descubrirlo, acercarse a su música, y eso es lo que me gustaría animarles a que hagan con este vídeo. No sé si ustedes conocen la música de Keith Whitley o no, si han escuchado su música, si les interesa Keith Whitley, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece esa voz cálida, esa voz con múltiples aristas, esa voz que realmente emociona, porque si él se emocionaba, también nosotros como oyentes nos emocionamos con su voz. Hay temas de Keith Whitley que a mí prácticamente hacen que se me salten las lágrimas casi cada vez que los escucho. Vale mucho la pena, como digo, acercarse a la música de Keith Whitley. Dejen comentarios por la parte de abajo si conocen su música, con sus impresiones acerca de este New Traditionalist, nuevo tradicionalista de los años 80, que se ha convertido realmente por su música y también por su trágica muerte cuando todavía era joven y cuando todavía tenía muchos éxitos y muchas esperanzas y proyectos por delante. Pues desde luego se convirtió Keith Whitley en uno de los iconos de las últimas décadas de la música country. Y hay quien dice que a veces su música parecía que saliese de la máquina del tiempo, porque en unos años 70 y 80, en los que en algunos momentos el country se acerca muchísimo al pop, aparece Keith Whitley que busca inspiración en músicos anteriores, y por eso tenemos ese grupo de cantantes que conocemos como los nuevos tradicionalistas, entre los que está también alguien que quizá algún día estará aquí en esta discografía, en esta discoteca, no discografía, discoteca imprescindible, como es Dwight Yoakam, otro hombre que tuvo cierta relación con el bluegrass, pero que se convirtió en uno de los grandes entre los nuevos tradicionalistas, de la misma manera que lo es este hombre, Keith Whitley. Les animo a que se acerquen a su música y a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, que ya termino ahora y que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en directo, sin ningún tipo de cortes, a principios del mes de febrero del año 2023. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias como siempre por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo. Escuchen a Keith Whitley porque estoy seguro de que les va a parecer un cantante muy interesante. Gracias y hasta la próxima ocasión.